El movimiento Construye, que ha reaparecido en estas últimas elecciones, se ha convertido en la segunda fuerza política más importante dentro del Parlamento. Una de sus figuras más visibles y una de las voces más potentes que tiene este movimiento es la de Ana Galarza, la asambleísta electa por la provincia de Tungurahua, que ahora mismo está en el contacto con Así Amaneció. Asambleísta, buenos días, bienvenida a Radio City. Muy buenos días a todos los amigos de Radio City, un saludo cariñoso a la distinguida radio audiencia, les saluda la abogada Galarza, asambleísta electa por la bancada de Construye Lista 25, siguiendo el legado de Fernando Villavicencio. Abogada Galarza, ¿ya Construye ha podido dialogar con otras bancadas para establecer, al menos desde ya, una posible mayoría dentro del Parlamento? Sí, nosotros hemos dialogado con todas las bancadas legislativas, excepto aquellas que se dedicaron a perseguir, a maltratar a Fernando Villavicencio y a quienes hacemos parte de la bancada legislativa, a aquellos que estuvieron inmersos en delitos en contra de la administración del Estado y que han favorecido a las mafias sacando la base de manta, aprobando una tabla de consumo mínimo de drogas, poniéndonos como asambleísta un Latin King. Esa es nuestra línea roja. Con esa bancada nosotros no podemos dialogar porque no es afín a los conceptos que nosotros tenemos en beneficio del Ecuador, que es devolverle la seguridad y generar oportunidades de empleo para los ecuatorianos. Y a propósito de los temas que envuelven a el movimiento Revolución Ciudadana, ha llamado la atención, abogada Galarza, en las últimas horas, el hecho de que usted ha manifestado seguir de cerca las acciones en torno a la contratación de Soledad Padilla, ex asistente de Jorge Glass, en la nómina de la prefectura de Pichincha. Cuéntenos de qué va eso. Bueno, como es de conocimiento público, en los últimos días y las últimas horas se filtraron audios entre el ex vicepresidente Jorge Glass y su ex asistente asesora Soledad Padilla, en la cual se ventilaban temas personales entre ellos dos, pero además sale a relucir el hecho de que Jorge Glass presuntamente le habría solicitado a la prefecta de Pichincha que contrate a Soledad Padilla, que le pague un sueldo de la prefectura de Pichincha, pero para que se dedique a ser la asistente personal de Jorge Glass. Eso incurriría presuntamente en el delito de peculado. Pero antes de nosotros adelantar cualquier tipo de criterio, es importante hacer solicitudes de información, pedidos de información en los cuales se solicita talento humano, los requerimientos sobre los cuales se contrató a Soledad Padilla, cuáles eran sus funciones, sus horarios, a la vez también de contrastar si es que en horario de trabajo Soledad Padilla acudía a la cárcel de La Tacunga, a la cárcel número 4 de Quito también, que era donde se encontraba privado de libertad Jorge Glass por delitos en contra de la administración del Estado, por actos de corrupción. Si es que mientras estaba trabajando en el gobierno provincial de Pichincha, ella se dedicó a ser asistente personal de Jorge Glass, pues esto tiene que ser inmediatamente notificado a Contraloría General del Estado para que pueda hacer un examen especial y pueda determinar si hay algún tipo de indicio de responsabilidad. Y si es que existe un indicio de responsabilidad penal, la Contraloría General del Estado tiene que remitir ese IRP a la Fiscalía General del Estado para que dentro de un debido proceso se pueda determinar si es que hubo peculado o no hubo peculado. Porque si nosotros revisamos las funciones de los gobiernos provinciales que se encuentran claramente establecidas en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial de Gobiernos Autónomos Descentralizados del COTAD, en ninguna parte se establece como funciones de los gobiernos provinciales otorgar asistentes personales a personas privadas de libertad por actos de corrupción. Asambleísta, también le recomiendo que pide la bitácora de la cárcel para ver en qué horario fue la señorita. De hecho, esta es la forma en la que se puede contrastar, porque si es que ella acudía a la cárcel a asistir a Jorge Glass fuera de horario de trabajo, ella está en todas sus facultades de hacerlo así. Pero en el caso de que la señora Padilla lo hubiese estado haciendo en medio de su horario laboral, no debería haber estado cobrando un sueldo de la prefectura de Pichincha por eso, porque esas no son las funciones de una prefectura. Si es que ella iba a las 7 de la mañana antes de que sea su horario de trabajo, pues no se incurriría en un delito o no se incurriría en una sanción administrativa. Incluso si es que dentro del horario laboral ella pidió permiso a su jefe de talento humano,
pidió un permiso formalmente, mire, deme permiso de tal hora a tal hora porque tengo que hacer asuntos personales, y Talento Humano le otorgó ese permiso y ella se fue a la cárcel a hacer lo que ella haya considerado hacer ahí tampoco se estaría hablando de que habría algún tipo de peculado porque lo estuvo haciendo fuera de sus funciones como servidora pública. Entonces, todas esas cosas primero se tienen que investigar antes de que nosotros acusemos o señalemos, en este caso a la señorita Soledad Padilla, quien además ya aparte de los temas de que presuntamente habría algún tipo de incorrección en el manejo de talento humano en la prefectura de Pichincha, yo como mujer sí quisiera solidarizarme porque la señorita Padilla ha sido víctima de violencia psicológica, de acoso sexual por parte del ex vicepresidente Jorge Glass, y yo creo que indistintamente de la bandera política o de la ideología, como mujeres no tenemos que tener distinta vara para medir las situaciones. Yo creo que como mujeres tenemos que reprochar las amenazas que desde las esferas de poder o las presiones que desde las esferas de poder muchas veces las mujeres tienen que ser víctimas para poder conservar su trabajo, para poder tener un sustento de vida. Muchas veces en el servicio público o en otras esferas los jefes se aprovechan de su estatus para poder conseguir favores sexuales, caso contrario las hacen despedir, y eso es algo que no puede seguir sucediendo y que tiene que ser investigado, y que si es que es cierto que Jorge Glass estuvo amenazando, amedrentando, aterrorizando a Soledad Padilla a cambio de conseguir favores sexuales, pues eso tiene que ser pues revisado y determinado por la justicia. La asambleísta Ana Galarza es asambleísta electa por Tungurahua por el movimiento Construye y está ahora mismo en contacto aquí en Así Amaneció con Radio City, hablando de temas que son de actualidad política, aunque a veces pareciera que no. Asambleísta Galarza, creo que el tema traerá mucha cola todavía y seguramente tendrá algún desenlace en torno a la política también. Y en el tramo final de esta entrevista también nos gustaría revisar un poco cómo avanzan las negociaciones en torno a las autoridades de la Asamblea. ¿Ya Construye ha decidido a qué candidato va a apoyar? Entendemos que a ustedes también por ley les corresponde ser parte del Consejo Administrativo de la Legislatura. Confírmenos también si usted es la persona que representará a Construye en este estamento. Sí, yo fui designada como la representante de la bancada de Construye en una vocalía del Consejo de Administración de la Legislatura, más conocido como el CAL. El CAL está compuesto por el presidente de la Asamblea, primer vicepresidente, segundo vicepresidente y 4 vocalías del CAL, las mismas que tienen que ser determinadas en la inauguración, en la sesión inaugural de esta Asamblea Nacional. Entonces, nosotros obviamente estamos en diálogos con el resto de bancadas legislativas para que sea un proceso totalmente democrático donde todas las bancadas puedan tener la oportunidad de tener una representación en este estamento administrativo de la Asamblea Nacional. Vamos a apoyar a la presidencia de la Asamblea Nacional, todavía no se ha fijado un nombre en fijo para la presidencia o las vicepresidencias, a los compañeros asambleístas que puedan contar con la experiencia en las áreas que el país necesita, pero que además no hayan estado relacionados con las mafias que le han hecho daño al Ecuador. Son las 8 de la mañana con 50 minutos. Estamos con la asambleísta electa Ana Galarza. Asambleísta electa, usted ya fue asambleísta y sabemos que desgraciadamente terminó en su destitución. ¿Qué piensa hacer diferente ahora? ¿Qué le dejó esa primera elección como asambleísta para que no le pase lo que pasó la vez anterior? Bueno, enhorabuena, ya no está el asambleísta Latin King que pidió que me saque de la Asamblea Nacional. Parece una ironía, pero por ejemplo a Patricio Carrillo, que fue censurado y destituido injustamente por la Asamblea Nacional, quien buscó que lo destituyan fue Peter Calo. Y Peter Calo fue ayer sentenciado a 19 años de prisión por una violación sexual. En mi caso, quien pidió que me saquen de la Asamblea Nacional fue literalmente, o sea, parece chiste, pero es anécdota, un Latin King, un pandillero. ¿Por qué? Porque yo estaba fiscalizando, pero porque ese era mi rol legislativo. Claro que hay muchos temas en los cuales con los años, con la madurez política, se ha ido puliendo y se seguirán puliendo. Yo lo hablo en el ámbito personal mío. Pero claro que sí hay un beneficio en que en esta Asamblea Nacional ya no hayan pandilleros que quieran atentar en contra de mi designación por parte de la provincia de Tungurahua.
Queremos agradecer a Ana Galarza, asambleísta del Movimiento Construye y, como lo ha dicho, seguramente próxima integrante del Consejo Administrativo de la Legislatura, máximo ente del Parlamento. Estaremos atentos al desarrollo de las acciones en torno a la nueva Asamblea Nacional. Son las 8 de la mañana y 51 minutos.